Hola a todos, hoy voy a preparar una riquísima coca de pimientos asados, una receta típica de varias regiones del Mediterráneo español. La coca es un plato riquísimo del que existen diversas variantes, tanto en el relleno como en la masa. En lo que se refiere a la masa, dependiendo de la región, se prepara con o sin levadura, con aceite o con manteca, con huevo o sin huevo, con consistencia de pan o con una textura más crujiente. Yo me he decantado por una coca de textura crujiente, que no lleva ni levadura, ni productos animales, por lo tanto apta para dietas sin huevos, sin lácteos y también veganas, pero es que además no lleva almidón de maíz. El resultado es una coca con una masa que te será imposible dejar de comer. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar esta coca sin gluten de pimientos. Comenzamos asando los pimientos para que estén fríos en el momento de ponerlos sobre la coca. Yo he estado en el mercado y como estaban muy bien de precio, me traje un par de kilos y los voy a asar todos para aprovechar bien el calor del horno. Con los que sobren haré o bien mi sobrasada vegetal o mi rollo de pimientos y brandada. Te dejo más recetas aquí arriba. Voy a cortarlos por la mitad, quitarle las semillas y las partes blancas. Los lavo después para limpiarlos bien y para quitar las semillas que hayan quedado pegadas. Una vez limpios, los pongo boca abajo sobre la bandeja de horno y los pincelo con aceite. Para que calcules bien la cantidad, ya que hay pimientos con más y menos carne, piensa que deben cubrir prácticamente la bandeja que vayas a usar después para hornear la coca. Introduce la bandeja o bandejas en el horno a altura media y enciende el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. No es necesario que precalientes, así aprovechas mejor el calor. Hornea hasta que veas que la piel se empieza a dorar y se despega, y los pimientos se noten tiernos, como estos. Deja enfriar y en cuanto no quemen, quita la piel y reserva hasta el momento de usar. Esto es opcional, pero yo voy a añadir una cebolla pochada que le da muy buen sabor. Corta una cebolla en tiras y saltea en una sartén a fuego medio con un par de cucharadas de aceite, hasta que se ponga tierna y empiece a tomar color. En el momento que esté lista, apaga el fuego y deja enfriar también. Corta los pimientos en tiras. Pica un buen manojo de perejil, a ser posible solo las hojas. Y 3 ajos. En un recipiente, añade el pimiento cortado en tiras, la cebolla, el perejil y los ajos bien picados. Añade sal al gusto y un chorro de aceite. Y remueve con 2 cucharas para mezclar todo bien. Deja reposar para que se mezclen bien los sabores y comienza a preparar la masa. Esto que tengo aquí es almidón de patata. He probado ciertamente con almidón de maíz y no me gusta tanto el resultado, pero si no dispones de almidón de patata, puedes emplear de maíz. Voy a añadir harina de garbanzo, goma santana, azúcar y sal. Cuando lo tengas, remueve con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Ahora añade el aceite, una mezcla de aceite de oliva y de girasol, aunque puedes añadir únicamente de uno u otro tipo. Añade también el agua. Remueve primeramente con la cuchara hasta que todos los ingredientes liguen. Y en el momento que no queden partes secas, vierte la masa sobre la mesa y amasa hasta que sea homogénea. Vas a ver que no se pega nada, es una gozada. Amasa hasta que la masa no tenga grietas. En el momento que la masa está lista, comienza a calentar el horno a 200 grados. Extiende la masa sobre una bandeja de horno. Las medidas interiores de la mía, es decir, de donde extiendo la masa, son de 36 por 37 centímetros. No hace falta que engrases,
ya que el mismo aceite que lleva la masa hará que no se pegue. Comprueba que no se pega, aunque lo dicho, no debería. Extiende la masa fina, de menos de medio centímetro. Si te queda más gruesa, porque tu bandeja es más pequeña, es preferible que quites un trozo y la extiendas en otra bandeja. Una vez que termines de extender la masa, pincha la superficie para que no se infle en el horno. En el momento en que el horno está caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea 20 minutos con calor arriba y abajo. Transcurridos 20 minutos, saca la masa del horno. Ves que ha comenzado a tomar algo de color y se ha inflado un poquito. Con cuidado de no quemarte, extiende bien el relleno por toda la superficie. Mira qué aspecto tan bonito. Introduce de nuevo en el horno y hornea otros 20 minutos o un poquito más a 200 grados con calor arriba y abajo. La masa debe tomar un color dorado para que esté bien crujiente. Pero no te excedas porque si se tuesta demasiado, amarga. Y transcurridos 20 minutos, mira qué bonita sale del horno. Fíjate qué color tiene la masa y qué aspecto tan bonito le da al relleno. Voy a esperar unos minutos para que enfríe un poco y la voy a cortar. Mira qué maravilla cómo queda la masa. Fíjate la estructura de capas que adquiere gracias al aceite que lleva. Está buenísima. Y voy a quebrar un pico para que se vea cómo de crujiente queda. Bueno, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo tengo que decir que si empiezo a comer esta coca sin gluten, me tengo que poner freno para no comerme media de una vez. Y nada más por hoy. Yo voy a quitar la coca de mi vista ya y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.